Después de década y media, la maldición del nuevo Mestalla está por terminar. La nueva casa del Valencia era una fuente de frustración para los fanáticos del equipo de España, ya que las obras aún no se habían reanudado tras los problemas económicos del club. El equipo acumula aproximadamente 170 millones de euros invertidos en el esqueleto de lo que prometía ser uno de los estadios más destacados de España. Sin embargo, el proyecto se sumergió en un letargo que se ha prolongado hasta principios del 2025. 16 años de estancamiento, 6 proyectos y 6 presidentes tuvieron que pasar para que el Valencia Club de Fútbol reinicie las obras del nuevo Mestalla. El club ha puesto en marcha las labores para culminar de forma definitiva las obras de lo que se convertirá en un espacio de referencia a nivel deportivo, de ocio y entretenimiento los 365 días del año. En el canal ya hay videos donde hablo de los futuros estadios de España, por si quieren verlo. Presentado en 2006, el nuevo estadio estuvo a cargo de los reconocidos arquitectos Reed Fenwick Asociados, tendría capacidad para 75.100 personas y contaría con todas las instalaciones corporativas que son necesarias para cualquier estadio moderno y tendría la calificación más alta de la UEFA. Su construcción comenzó a principios de agosto del 2007, pero poco después los primeros problemas económicos llegaron. Los ritmos de obra se fueron ralentizando poco a poco. Esta situación provocó cambios en el proyecto del nuevo Mestalla con el objetivo de disminuir su costo de construcción. Pero todo ello no serviría de nada ya que en febrero de 2009 se pararon las obras de manera oficial debido a la falta de financiación. En los siguientes años transcurridos desde entonces, se han presentado planes nuevos y diferentes para el estadio. Cada modelo ha sido progresivamente más modesto o realista en cuanto al diseño, capacidad y presupuesto que podía ser posible llevarlo a cabo. El último intento del Valencia de terminar su estadio fue la posibilidad de que el nuevo Mestalla fuera parte del Mundial 2030, pero el estadio quedó fuera de las sedes de España para el evento mundialista. Aunque los dirigentes que pasaron por el Valencia tuvieron la idea de continuar con las obras en la instalación, los esfuerzos para finalizar el estadio se intensificaron en 2024. En marzo el club hizo efectivo el último pago al ayuntamiento, completando así la compra de los terrenos para el nuevo Mestalla. En julio la ciudad aprobó un nuevo plan urbanístico que otorga al equipo licencia para reanudar las obras que incluía condiciones y plazos estrictos que el club debía cumplir, como reanudación de las obras y su duración para su finalización. En noviembre de 2024, en cooperación con Goldman Sachs, se reestructuró la deuda del Valencia, lo que permitió una mayor inversión en el estadio. A principios del 2025 se anunció que se había alcanzado un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas que será el contratista principal de las obras cuando se reanudaran este año. Esta misma empresa constructora también fue el contratista principal cuando se ejecutaron las obras entre 2007 y 2009. El proyecto actual del recinto prevé contar con 66.000 asientos, que con el tiempo podrán ampliarse hasta los 70.044 espectadores. Será un estadio de última generación con capacidad para alojar partidos de la máxima categoría tanto de FIFA como de la UEFA, así como poder albergar conciertos y otros eventos de gran capacidad, incluyendo la posibilidad de adaptar una pista de atletismo sobre la grada baja. Contará con una importante propuesta de entretenimiento los 365 días del año, convirtiéndose de esta manera en un lugar trascendental, vibrante e innovador para los fanáticos, que podrán vivir una experiencia completa y emocionante los días de partido y de no partido. Será un espacio dinámico donde disfrutar en familia, preparado para la celebración de grandes eventos y que gracias a las más de 6.500 localidades de hospitalidad, siendo un 10% de los asientos del estadio que estarán destinados a personas VIP o utilizados en hostelería de diferentes niveles, supondrán una oportunidad única para visitantes y partners gastronómicos, tecnológicos y comerciales, donde se encuentran tiendas oficiales del Valencia y un museo. Uno de los grandes valores del nuevo estadio será la nueva cubierta translúcida que tamizará la luz protegiendo del sol y la lluvia a la totalidad de los asientos. Los espectadores disfrutarán de una experiencia cómoda y protegida sin importar las condiciones meteorológicas. También ampliará el efecto acústico desde la grada al campo de juego y sobre la que se implementará una instalación fotovoltaica. En las gradas predominará el color naranja y cobrará protagonismo como en el actual campo de Mestalla,
donde también estará el murciélago, un símbolo que ha acompañado al Valencia a lo largo de la historia. Un estadio amplio, cómodo y accesible con un espacio urbano y público de la ciudad que crecerá 20.000 metros cuadrados. Además, contará en el exterior con un polideportivo municipal para los vecinos de 6.000 metros cuadrados y una explanada que albergará todo tipo de acontecimientos, antes y después de los encuentros donde se organizarán fan zones y todo tipo de actividades para los fanáticos. El proyecto sigue los últimos criterios de sostenibilidad medioambiental en la elección de materiales y criterios de bajo consumo en las instalaciones con sistemas de ahorro de agua y energía. Ubicado en una zona estratégica de Valencia, el Nou Mestalla estará bien comunicado mediante transporte público y dispondrá de más de 770 plazas de aparcamiento para facilitar el acceso de los fanáticos. Justo detrás de la tribuna norte del estadio, en un terreno comprado por Atitlán, se construirán 2 edificios altos de 20 y 16 pisos interconectados para albergar un hotel, oficinas y otros espacios comerciales. La construcción del nuevo estadio es clave para impulsar el crecimiento económico y deportivo del Valencia, ya que supondrá un pilar fundamental en la generación de nuevas vías de ingresos y contribuirá a consolidar el posicionamiento del club a nivel internacional. El objetivo es duplicar los ingresos del club por jornadas, desde los 15 millones de euros actuales hasta los más de 30 millones de euros al año. Por razones de ahorro en la construcción, el proyecto se ha recortado respecto a la versión original, pero el Nou Mestalla será un recinto impresionante que se situará entre los más grandes de España. Aunque el Nou Mestalla no fue incluido en la lista de estadios para el Mundial de 2030, tras reanudarse su construcción, los funcionarios españoles aún esperan que el recinto se una al evento. Con la vuelta a las obras, el club tiene 30 meses para finalizar los trabajos en la instalación. Esto significa que el 10 de julio de 2027, el Nou Mestalla deberá estar terminado antes del inicio de la temporada 2027-2028. Se estima que la finalización del Nou Mestalla costará al menos 270 millones de euros. Si sumamos los 170 millones invertidos anteriormente, el coste total del estadio será de nada menos que 440 millones de euros invertidos en el nuevo recinto del Valencia. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del nuevo estadio del Valencia? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.